Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en vivo. Muy bien. Les agradecemos mucho a las personas que nos están viendo y vamos a dar unos 3 minutitos para compartir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esas personas que están Nada ahí. más compartimos el link, Ahora ¿verdad? comenzamos. Muy bien, excelente. Vamos a compartirlo. Muchas gracias por el me encanta. Estoy tratando de compartirlo. Denme un segundo. Claro. Vale. Pues ya está publicado. Ya estamos en trazos. Ya estamos también en trazos. Y ya, denme un segundito. Racismo y compartir. Vale. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en este en vivo. También gracias a los panelistas aquí presentes. Y pues bienvenidos, bienvenidas a este foro de la otredad con la colaboración de Trazos Urbanos y también con la colaboración de Racismo MX. En este foro buscamos abordar una pregunta que desafortunadamente aún se escucha extraña para muchas personas. Esta es si México es un país racista. A muchas personas, tanto para afirmar que sí como para afirmar que no, dirían que la respuesta es obvia. Sin embargo, al poner atención a los argumentos que se utilizan al discutir este tema, queda claro que es una conversación que apenas se encuentra, como quien dice, en pañales, muchos sectores de la población y que tenemos que abordar con la seriedad que se merece, ¿no? Y precisamente por eso estamos aquí. Esperamos, sinceramente, que este foro les sirva a ustedes, nuestra audiencia, ¿no? Para que puedan tomarse un tiempo para aprender, reflexionar y cuestionar algunas de sus propias perspectivas. Entre todos y todas, creo que podemos crear una conversación más nutrida al hablar sobre este tema tan importante que es el racismo en México. Antes de empezar, queremos, pues, como les decía, continuar con estos agradecimientos a los panelistas, quienes han accedido a darnos de su tiempo y sus conocimientos para hablar del tema. Y también agradecemos el apoyo institucional del Colegio de San Luis. Muchísimas gracias. En esta noche, tarde-noche, nuestros panelistas son Einel
Pilatowski, de la Universidad Autónoma de México, y Alejandro Cermeño, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ellos los menciono primero porque abordarán muchos temas que van desde las raíces históricas del racismo en México. También van a tocar el tema acerca de la relación entre racismo y mestizaje, racismo y feminismo, en fin, ¿no? Y también van a hablar acerca de cómo se expresa el racismo en los medios de comunicación. Y bueno, nuestro compañero José Antonio Aguilar, que es director de esta asociación que se llama Racismo MX, que así también los pueden encontrar en sus redes sociales, nos hablará sobre la manera en que la raza afecta a millones de mexicanos y nos hablará de qué podemos hacer como individuos y como colectivos, ¿no? Y antes de pasar a estos panelistas, es presentarles a nuestro compañero Miguel Ángel Leija. Él es del Colegio de San Luis, ¿sí? Y él nos proveerá una breve introducción para poder hablar de racismo en México, presentándonos algunos conceptos básicos al respecto, así como los principales enfoques que se utilizan para abordarlo, para que todos y todas estemos en el mismo canal. Mi nombre es Erika López Amaro, seré su moderadora esta tarde-noche, y pues bueno, también les agradezco muchísimo a mis compañeros Emilio Palomino y Mariana Escutia por haber ayudado en esta realización de este conversatorio. Recuerden que pueden preguntar todas sus dudas al respecto en la sección de comentarios de Facebook y nuestros panelistas tratarán de responderlas. Ahora sí, con esta breve introducción ya terminada, podemos comenzar con la presentación propiamente de Miguel. Miguel es un estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de San Luis y, bueno, él es director adjunto de la revista Epectasi y gestor cultural por parte del programa de Trazos Urbanos. Sus temas de especialización son insurrección sociales, desigualdad económica, América Latina y cine. El día de hoy nuestro querido compañero nos va a hablar sobre los orígenes del concepto de la raza y algunas otras cosas más. Entonces, Miguel, tienes el foro por 15 minutos. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, como ya dijo Erika, yo solamente les voy a dar una pequeñita introducción para poder clarificar algunos conceptos básicos antes de entrar en la discusión meramente pues un poco más presencial sobre este tema tan fuerte como es el racismo en México. Entonces pasaremos un poquito más de lo general hacia lo particular. Pues bueno, como ya todos sabemos, el pasado 25 de mayo, por un acto de brutalidad policíaca, George Floyd, un estadounidense afroamericano de 46 años, fue asesinado fríamente en la vía pública. Miles y miles de personas salieron a protestar, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, bajo la bandera de Black Lives Matter. Es impresionante cómo este fue el caso que derramó la gota, ya que había habido muchísimos otros en donde han pasado cosas parecidas que son igual de preocupantes. Pero es muy triste ver que es algo que ya tenemos interiorizado, ¿no? Estaba viendo una reflexión de un sociólogo en donde decía que cuando él vio la noticia, de no haber visto el encabezado de que había necesidad de esta persona, él hubiera pensado que era que este acto en donde le ponen la rodilla en el cuello hubiera sido un acto normal del actuar policíaco, ¿no? Para poder arrestar a la gente. Entonces, han habido muchísimos otros casos parecidos, pero lo más interesante aquí es cómo la gente salió a las calles y arriesgó literalmente su vida en medio de una pandemia internacional que no es cualquier cosa, por un motivo ideológico, lo cual es cuanto menos súper interesante. Entonces, pues bueno, primero que nada hay que preguntarnos qué es lo que hace que la gente salga a protestar a las calles. Según una teoría del institucionalismo de elección racional, son necesarias dos condiciones. La primera es poder cubrir el gasto de salir a protestar. Esto no solamente es visto desde una visión económica, sino existen otro tipo de gastos, como lo puede ser el transporte o incluso cuestiones médicas, ¿no? Entonces, la segunda característica es que necesitas tú, para salir a protestar, sentir que tu participación sirvió de algo. La solidaridad internacional con el movimiento
nos hace ver lo profunda que es la idea del racismo en todos o casi todos nosotros. Y qué bueno que se está empezando a discutir en todos los niveles. Por lo tanto, nos encontramos actualmente en un tiempo en el que el concepto de raza es bastante cuestionado, aunque es usado prácticamente por toda la población. Todo el mundo lo hemos utilizado, aunque realmente no es como que sepamos la definición, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de ello. Pero es importante saber cuál es la razón de su aceptación o negación, además de describir cuáles son las formas más acabadas en las que este concepto se ha hecho presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues bueno, para empezar, la raza o etnicidad es una categoría social, esto es muy importante, en grupos con cultura compartida, formada como consecuencia de sistemas opresores de las relaciones entre razas, justificados por la ideología, en los que un grupo se beneficia del dominio que ejerce sobre otro u otros grupos y se defiende a sí mismo y a los otros a través de esta dominación y de la posición de características físicas selectivas y arbitrarias. Esto es muy interesante debido a que mucha gente dice, no, pues que también existe el racismo hacia blancos. Esto es una discusión en la que yo no entraré, pero pues como vemos, el racismo es una categoría que implica una especie de dominación y de posición jerárquica, ¿no? Entonces, pues bueno, la raza a lo largo de nuestra historia ha sido toda bandera ideológica, guiando la acción colectiva y también para legitimar políticamente una determinada estructura social, ¿no? Pero es importante dejar muy en claro que el concepto carece completamente de cientificidad y es inválido, ya que las razas en sí no existen. Bueno, como ya comentaba antes, esta es una categoría total y puramente social. Y cuando algo social es subjetivo. Entonces, aunque sí, la ideología racista existe, pero esta se sostiene sobre una definición construida de raza. Esto es un poquito complejo. Entonces, vamos. Como veremos un poco más adelante, el concepto de raza en sí no existe. Una raza, no hay forma de definir una raza, pero sí existe el racismo, que es el conjunto de creencias, pensamientos e ideologías edificados sobre una errónea clasificación humana basada en relaciones biológicas o culturales para jerarquizar a un grupo de personas y así legitimar la distribución desigual del poder. Para esto nos remontaremos a algunos antecedentes teóricos, como puede ser el concepto de otredad, acuñado por el filósofo alemán Carl Schmitt. Esto es la piedra angular del racismo, el concepto de otredad, que es la racionalización o legitimación de un rechazo a cierta persona o grupo, creando una identificación cohesionadora. Es decir, como lo decían otros teóricos, tales como Viviorca, existe el concepto de we-ness, de we, nosotros, y theyness, una diferenciación entre nosotros y ellos. Esto con un motivo en específico. Y pues bueno, pasaremos ahora a las etapas del racismo. Primero es la identificación de diferencias fenotípicas. Para quien no sabe cuáles son las características fenotípicas, son pues cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología, etc. O genéticas. El siguiente paso es un sistema de jerarquización entre personas. La indicación de características negativas de los otros para después establecer criterios de exclusión e inclusión de bienes y servicios conforme a la pertenencia de un grupo u otro. Cabe destacar que estas ideas no son estáticas, van mutando para adaptarse al contexto histórico y con base en esto podemos destacar tres grandes manifestaciones del racismo a través de la historia. El primero de ellos es el racismo religioso. Es muy difícil establecer su origen y rastrearlo, pero pero su predominio terminó con la llegada de la Ilustración. Podemos tomar como por ejemplo la Edad Media, en donde el cristianismo decía que para ganarse el cielo tenían que arrepentirse o sufrir por sus pecados. Esto sirvió para legitimar eventos como las Cruzadas o la Inquisición. Y dentro de esta rama encontramos otros ejemplos de discriminación, por ejemplo, la sufrida por los judíos en toda Europa, como lo puede ser en el caso tan famoso, el caso Dreyfus, ¿no? Ahí se ve muy bien identificado. El segundo tipo de racismo es el racismo biológico. Tuvo un especial auge entre la Ilustración y el año 1945, ya que el conocimiento científico tomó el lugar de la religión y teorías como el darwinismo social pasaron a primer plano diferencias biológicas para deducir diferencias genéticas y de ahí culturales, pensando que la raza determinaba la conducta humana en algunos casos, ¿no? Cabe destacar que las palabras de una filósofa alemana llamada Hannah Arendt, es un poquito larga la cita, pero creo que es interesante. Ella decía que la verdad histórica de la cuestión
es que el pensamiento racial, con sus raíces afirmadas en el siglo XVIII, emergió simultáneamente en todos los países occidentales durante el siglo XIX. El racismo había sido la poderosa ideología de las políticas imperialistas desde el comienzo de nuestro siglo, que era el siglo XX en ese entonces, ¿no? Este absorbió y revivó ciertamente los antiguos moldes de opiniones raciales que, sin embargo, difícilmente hubieran sido capaces por sí mismos de crear o de degenerar en racismo como una ideología. Solo al final del siglo se otorgó dignidad e importancia al pensamiento racial, como si hubiera sido una de las principales contribuciones espirituales del mundo occidental. Y pues bueno, para ir más rápido, el tercero de ellos es el racismo cultural, el cual seguimos viviendo día a día. Todos sentimos tener una identidad cultural propia. Cada persona le tiene lealtad, en mayor o menor medida, obviamente, a su cultura. Y para algunos, mezclarlas es dañino. Algunos ejemplos que podemos ver son los temas estos de la inmigración ilegal en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos encontramos en un contexto intercultural en donde se aceptan múltiples culturas, pero estas culturas como si fueran cerradas y excluyentes entre ellas. Y esto es muy peligroso porque esto esconde debajo estructuras de dominio y de explotación. Muy bien, entonces ahora revisadas las tres grandes manifestaciones del racismo a través de la historia, vamos a cambiarle el lado a la moneda. Vamos a irnos del otro lado y empezaré con una frase que me gustó mucho que dice que el antirracismo defiende la igualdad y el ser diferentes y al mismo tiempo rechaza la desigualdad y el ser idénticos. Entonces, como contraparte a todos estos hechos horripilantes que ya comentamos, tenemos el antirracismo, cuyo objetivo es eliminar la idea de la inevitabilidad biológica de la condición humana. La jerarquización racial basada en el género humano no tiene justificación alguna. Esta se formalizó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece la libertad e igualdad humana entre paréntesis, ¿no? En dignidad y en derechos, y este es el inicio formal del antirracismo contemporáneo. Aunque, como todo, existen varios antecedentes predecesores de este antirracismo contemporáneo, como lo podemos encontrar en la obra de clásicos como Fray Bartolomé de las Casas o Alexis de Tocqueville, que en uno de sus capítulos de una maravilla de libro llamada La democracia en América, en donde describe la situación de los Estados Unidos, menciona que a pesar de que el americano está enamorado de los ideales de igualdad y libertad, el paso de aristocracia a democracia hizo que surgieran conflictos entre grupos y el individualismo creció. Entonces, que la única razón por la que la unión seguía en pie era para el comercio. Tocqueville abogaba por acabar con las desigualdades raciales, atacando directamente instituciones como la esclavitud para el buen funcionamiento social. Pero pues bueno, centrándonos un poco más en nuestros días, tenemos el antirracismo contemporáneo que se basa un poquito más en algo un poco diferente. Se basa en el hecho de que la especie humana es única y biológicamente las razas son completamente inexistentes. Genéticamente nosotros somos iguales. Incluso es bastante curioso cómo puede haber más similitudes genéticas entre un mexicano con un noruego que entre ese mismo mexicano con su hermano. Entonces, esto no determina la variabilidad genética. El fenotipo no debe suponer ventaja alguna de una persona por sobre otra, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya hemos visto, esto es algo cultural. Y las culturas son fenómenos abiertos, cambiantes y evolutivos. Las personas somos esencialmente iguales y parcialmente distintas. El antirracismo busca acabar con las desigualdades étnicas mediante los movimientos sociales, los grupos de presión o los partidos políticos, aunque no confiemos mucho en ellos. Pero pues bueno, podemos encontrar ejemplos parecidos en la obra de Martin Luther King, Nelson Mandela, quienes no me meteré a explicar más los casos, ¿no? Pues bueno, como todos sabemos, la globalización ha llevado durante la historia a la interacción entre pueblos formando culturas híbridas. En nuestros tiempos este proceso es muchísimo más intenso, pero el trastocamiento de la identidad nacional no tiene por qué conllevar despersonalización. Esto ha pasado desde siempre. Como dice, por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, nuestra identidad mexicana no es puramente de ascendencia prehispánica, eliminemos esa idea, sino nuestra identidad mexicana también tiene precedentes de una herencia española que debe ser reconocida. No hay que irnos a los extremos. Estarán o no de acuerdo con el ejemplo dado, pero lo que voy es que no tenemos por qué ser tan alarmistas. Su legado no va a desaparecer. Pues bueno, para romper con estos problemas surge la corriente llamada el interculturalismo. Es una corriente que defiende la libertad del individuo.
Perdónme tantito, se me trabó aquí. Ya, discúlpeme, me estaban pidiendo que quitara los audífonos. Para romper con estos problemas, el interculturalismo es una corriente que defiende la libertad del individuo de asumir o rechazar la tradición cultural que le ha sido transmitida. Esta puede darse de dos maneras. El multicultural, que habla de una sociedad en donde todos los grupos sociales, en especial las minorías, tengan el mismo valor. O existe otra, que es el interculturalismo no multicultural, en donde no se hable de minorías étnicas y la sociedad tenga un carácter mestizo. El problema es que la primera puede caer un poco en la segregación y la segunda puede caer en la asimilación. Pues bueno, aquí es importante porque las manifestaciones sociales que hemos visto en los últimos días son en contra del Estado, y es que el Estado tiene un papel bastante importante para moldear situaciones como estas, ¿no? Existen diversas políticas públicas que un Estado puede aplicar para moldear estas situaciones, y pues bueno, podemos identificar dos principales, las cuales son las exclusivas y las inclusivas. Primero, las exclusivas. Estas pueden ser parciales, como lo es la asimilación, o pueden ser globales, como la segregación, la expulsión o el genocidio. Y por último, del otro lado de la moneda, tenemos las políticas públicas inclusivas, que van directamente con el interculturalismo, que pueden ser las políticas multiculturales, que como ya habíamos dicho, habla de una sociedad en donde todos los grupos sociales, en especial las minorías, tengan el mismo valor, o las no multiculturales, que es en donde no se hable de minorías étnicas y la sociedad tenga un carácter mestizo. Entonces, pues bueno, como les comento, me acaban de decir hace poco que no sonaban muy bien mis audífonos por el micrófono. Entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna duda, yo con esto cierro mi participación. Les agradezco mucho el espacio y si alguien tiene alguna duda de lo que dije, la puedo poner en comentarios y posteriormente se las voy a contestar. Entonces, pues eso fue todo y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Continuamos ahora con la participación de Einel Pilatowski. Espero yo que lo esté pronunciando bien. Ya me informará si sí o no. Y bueno, ella es egresada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Y bueno, con el apoyo de la beca Fulbright García Robles, realizó sus estudios de maestría en Politics en la New School for Social Research, en donde se especializó en el sistema de deportación norteamericano. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, con una investigación dedicada a la xenofobia y a la inmigración en México. El día de hoy nos va a compartir su presentación, El racismo en México, mestizaje, xenofobia y otras interseccionalidades. Gracias, Einel, te cedemos la palabra. Gracias a ti, Erika, lo pronunciaste perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera empezar por agradecerles la invitación. Creo que es importante que retomemos estos temas en México porque, como lo dijo muy bien Erika al principio, para los que pensamos que sí hay racismo en México, la respuesta es obvia, y parecería que para los que piensan que no hay racismo en México, la respuesta también es obvia. Así que creo que es importante hablar de esto. Y a mí me gustaría empezar por contarles una anécdota. Cuando yo empecé como una estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM, me acuerdo un maestro en mi clase de Sociedad y Estado en México que nos dijo con mucha contundencia que en México, después de la independencia, ya existía un Estado, pero faltaba construir una nación. Y yo no entendí muy bien a qué se refería. Entonces después empecé a entender que se refería a que en México había un Estado porque teníamos instituciones, teníamos leyes, habíamos decidido que íbamos a hacer un sistema presidencial y no uno parlamentario, una república federal y no una centralista. En ese momento, quién no, cada cuánto se reelegían los presidentes, si se reelegían, si no se reelegían, etcétera. Pero estaba faltando desarrollar este sentimiento, esta parte emocional de los países, que es el sentimiento de lo nacional. ¿Qué iba a hacer que en este gran territorio las personas que lo habitaban se sintieran todas unidas? Que alguien que vivía en Chiapas se sintiera parte de algo, de lo mismo que se sentía parte de alguien que vive en Yucatán o alguien que vivía en Baja California. ¿Qué significaba ser mexicano o mexicana?
Y justamente la identidad nacional es esto que nos hace sentirnos parte de un grupo enorme, un grupo abstracto, mucho más grande que nuestra familia y mucho más grande que nuestro barrio o nuestra escuela, pero que nos hace sentir identificados, por ejemplo, cuando nos vamos a otro país y escuchamos a alguien que habla con acento mexicano y sentimos bonito, o cuando México gana un partido de fútbol en el Mundial y nos emocionamos, o cuando es 15 de septiembre y nos ponemos un sombrero y gritamos ¡Viva México! Con mucho orgullo. Ese es el sentimiento nacional. Un sentimiento nacional que también justifica guerras y justifica reclutar jóvenes para mandarlos a asesinar, y un sentimiento patriótico que también normaliza las patrullas fronterizas y la persecución a los migrantes que las cruzan, o un sentimiento patriótico que también normaliza el que digamos, ¿por qué le vas a dar empleo a un extranjero si se lo puedes dar a un mexicano? El nacionalismo y la identidad nacional es ese ingrediente emocional que nos hace sentirnos parte de este mundo dividido entre países y entre fronteras. Y entonces pues toca preguntarnos, bueno, ¿y cuál es ese ingrediente emocional de México? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? Y creo que todos podemos concordar en que sí el tequila y sí los sombreros y sí muchas otras festividades, costumbres y canciones, pero en el fondo lo que nos hace sentirnos mexicanos es que todos somos parte de una supuesta identidad nacional mestiza, ¿no? Nuestros libros de historia nos contaron una y otra vez que todos nosotros somos el resultado de una mezcla entre los colonizadores españoles blancos que llegaron y los colonizados indígenas que se dejaron colonizar, lo cual es distinto, por ejemplo, a otras identidades nacionales, pienso en la francesa o en la alemana, que hablan de que no son producto de la mezcla, sino que son el resultado de un linaje y un recorrido recto. En México tenemos como mito fundacional la idea de que somos el producto de una mezcla entre diferentes razas, y hago razas entre comillas porque no me suscribo a la utilización del término, porque creo que, como bien explicó Miguel, pues las razas no existen, así que tendríamos que empezar a dejar de hablar de ellas. Sin embargo, esta idea del mestizaje pues es un mito. Es un gran mito que nos contaron durante muchísimos años y que todos nos creemos y nos seguimos creyendo, y en el fondo pues no fue una realidad, no hubo una especie de orgía masiva por 300 años con las que nos combinamos todos con todos, sino que es un invento, y un invento que responde a una categoría más social y cultural que realmente genética y biológica. Entonces hay que preguntarnos, bueno, ¿y cómo se lo inventaron? O sea, ¿por qué se les ocurrió hablar del mestizaje? Y para esto retomo ideas de quienes se dedican a investigar esto, les digo sus nombres, ¿no? Son investigadores e investigadoras de la UNAM, Federico Navarrete, Jorge Gómez Izquierdo y Olivia Gal, por si quieren consultarlo. Y ellos nos dicen cómo, pues después de la independencia, los criollos blancos, recién independizados, ya por fin se habían hecho de su país, ya habían sacado a los españoles de aquí, pues buscaban acaparar las tierras de los indígenas, y las buscaban acaparar porque pues sentían que tenían derecho, porque habían tenido derecho por muchísimo tiempo, y sentían que esas tierras no les pertenecían a los indígenas, y eso es resultado de una imposición colonial de muchísimos años. Claramente las distintas poblaciones que vivían en esas tierras pues respondieron y defendieron sus tierras. Y como respuesta, pues muchos criollos blancos empezaron a utilizar términos raciales para criticar y cuestionar esta defensa de la tierra. Los indígenas son salvajes, los indígenas no son civilizados, los indígenas no se quieren dejar modernizar. En el siglo XIX empieza a haber cambios en nuestro país y muchos indígenas empiezan a ocupar espacios de poder y espacios de dinero. Muchos de ellos ya no se identificaban con lo indígena o con sus comunidades, no necesariamente hablaban el idioma, vivían en ciudades, no se vestían más bien con trajes occidentales, pero tampoco eran blancos, porque la blanquitud pues es una prerrogativa que tienen unos poquitos, digamos. Y entonces adoptan la idea del mestizaje como una reivindicación de poder, como una reivindicación de decir no somos indígenas, somos mestizos, y como tal tenemos derecho a ocupar estos espacios de poder. Muchos indígenas también que habían sido despojados de sus tierras empiezan a trabajar en la industria, en ferrocarriles, en la minería, empiezan a ocupar espacios de la burguesía, también hablan español y empiezan a identificarse con la idea del mestizaje. Y entonces estamos final del siglo XIX, después de la Guerra de Reforma, con el mestizaje como una ideología identitaria de pertenencia en un país,
de acceso al poder, de reivindicar el acceso al poder y al dinero, por un grupo que también se suscribe políticamente con la ideología liberal. Y este grupo, después de la revolución, al final es el que triunfa, son los ideales que de alguna manera se recuperan, la ideología liberal, y también se recupera el mestizaje. Y después de la revolución empieza un periodo que se conoce como el escrutinio de la mexicanidad, donde una serie de ideólogos, y lo digo en masculino porque fueron en su mayoría, si no es que todos hombres, como Manuel Gamio y Vasconcelos y Molina Enríquez y muchos de estos nombres que vemos en las calles hoy en día, se empiezan a cuestionar, bueno, si nos falta un sentimiento nacional, tenemos que recuperar esta idea de qué significa ser mexicanos. Y empiezan a escribir libros y a escribir libros de texto y a encomendarle a los grandes muralistas que los retraten en las paredes, todos ellos blancos, por supuesto, donde les dictan cuál es esta idea de ser mexicano. Y el mestizaje está presente siempre como el gran origen que nos dio vida a los mexicanos. ¿Por qué es útil el mestizaje? ¿No? Ya vimos que es una construcción social. Bueno, ¿por qué es útil esta idea del mestizaje? Bueno, primero porque en el siglo XIX y XX hay una exacerbada noción de los valores nacionalistas en el mundo, ¿no? Es un momento donde surgen las grandes naciones y la idea de que para que las grandes naciones sean fuertes, tenían que ser racialmente homogéneas. Entre más homogéneas sean, más fuerte es la raza, y entonces, más fuerte es la nación. Y entonces tenemos, por ejemplo, Turquía, que ante la idea de tener que ser homogéneo, pues comete un genocidio contra la población armenia, o tenemos todos los nuevos países surgidos del ex imperio austrohúngaro peleando por unificar racialmente a sus países, sacando a otras minorías. Y México le dio al clavo. México dijo, somos tan homogéneos porque somos todos mestizos. Ya está, se acabó. Mestizos todos. Muy útil también porque es una manera de prevenir los conflictos y las guerras étnicas, ¿no? De diferente tipo. Entonces, pues parecería que el mestizaje es justamente lo contrario al racismo, ¿no? Y muy probablemente las personas que les parece obvio que no hay racismo en México, la respuesta sea, ¿cómo va a haber racismo en México si somos un país mestizo? Nos mezclamos todos porque nos amamos. Pues el mestizaje en el fondo tiene muchos problemas. El primero es que es un mito profundamente patriarcal. ¿Por qué? Porque pone al hombre blanco como el poderoso, el guerrero, el violento que llegó y violó a las mujeres indígenas, y a la mujer indígena como la mujer violada, ultrajada, insultada, además particularmente con la historia de la Malinche, traidora, ¿no? Entonces la indígena mujer es la dominada. Entonces, cuando tenemos esas figuras y cuando crecemos con esas figuras, pues obviamente la identificación o al que colocamos como el sujeto deseable de nuestra historia, pues es al hombre blanco, al hombre poderoso, al hombre rico, al hombre culto y que además representa la civilización. Pero nuestro mito fundacional de país no solamente es muy patriarcal, sino que también es profundamente racista. Primero es racista hacia adentro, entre nosotros, entre los mexicanos y las mexicanas, porque hablamos de una supuesta mezcla y de una supuesta mezcla de dos culturas, pero en el fondo lo que hubo es una imposición de la cultura española. Son los criollos blancos los que imponen lo que se supone que es ser mexicano o mexicana y los criterios de mexicanidad, y fuera de ser mestizo como idea, todo lo demás es español. La cultura, los valores occidentales y su visión de mundo como la única forma de construir un país. Y además la única deseable, como el sinónimo de civilización. Sí, era necesario en este momento del boom de los nacionalismos que fuéramos racialmente homogéneos, pero también era necesario que fuéramos más blancos, ¿no? Para cumplir con los parámetros de modernidad europea y para realmente lograr ser modernos y civilizarnos como país. Y les pongo un ejemplo. Cárdenas en 1940 da un discurso en el Congreso Indigenista, en el primer Congreso Indigenista en Pátzcuaro, y él mismo dice que el problema de México no está en conservar al indio indio, ni en indianizar a México, sino que lo que había que hacer era mexicanizar al indio, o sea, volvernos más blancos. El mestizaje oculta bajo esta supuesta idea de una mezcla de todos y todas, la idea de blanquearnos como sociedad. El mestizaje también es profundamente racista porque invalida cualquier otra forma de organización social, que no sea la que consideraban los blancos que era la forma de organización social, supuestamente democrática, supuestamente representativa.
Y en ese sentido, cualquier otra forma de organización, las cooperativas, las comunas, el ejido, la propiedad colectiva y comunal que tenían los indígenas, pues se ven como premodernas, como atrasadas, como negativas, y se busca eliminarlas con mucho éxito a través de diferentes leyes e imponer la privatización, la idea de lo individual y la competencia como la única forma real de alcanzar la modernidad. Y entonces al indígena se le revalora en el discurso. Salimos al mundo orgullosos de este antepasado, de nuestras pirámides, de los mayas, de que inventaron el cero, de la astrología, de las maravillas históricas. Les hicimos muchos museos muy hermosos de antropología, pero en el fondo es una valoración de algo que ya no existe, de algo que existió en un pasado romantizado. Porque al indígena de ahora se le discrimina, se le violenta, se le roba, se le precariza. Y entonces, claro, los mestizos, las mestizas, que estén más cerca de esas costumbres en este gran espectro de lo que significa ser mestizo, que va de lo blanco a lo indígena, pues los mestizos que estén más cerca de esas costumbres pues son indeseables para el país y su modernización. Porque en el fondo la idea del mestizaje no fue volver al moreno más blanco, sino blanquear, y lo digo no solamente en el sentido literal de blanquear el color de piel, sino blanquear sus costumbres, bajo el supuesto de la modernización, el desarrollo, el capitalismo, la infraestructura, etc. Y el racismo que vivimos hoy en día es un resultado de todo eso. Y lo vemos cómo se manifiesta en nuestro día a día en distintos momentos. Les pongo solo algunos porque estoy seguro que mis colegas panelistas van a profundizar más, pero en las cadenas de los antros, quién entra y quién no entra. En la tele, en los noticieros, quiénes nos dan las noticias, en los espectaculares, quiénes están fotografiados y retratados ahí, en las telenovelas, qué personajes juegan los blancos y qué personajes juegan los morenos, en el programa Hoy, por ejemplo, o en todos estos programas matutinos de revista. El mestizaje fue muy racista hacia adentro, pero también fue muy racista hacia afuera, porque la ideología mestizante, por así decirlo, impacta en cómo decidimos quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen. Si el mestizaje es el resultado de la mezcla entre los blancos y las indígenas, y esos son los que pertenecen a este Estado-nación, pues entonces los chinos, los negros, los árabes y otras muchas identidades étnicas, pues no encajan con ese modelo. Y eso impactó con las políticas inmigratorias en México y sigue impactando en cómo nos relacionamos con los extranjeros y las extranjeras hoy en día. Y les pongo algunos ejemplos, y para esto les recomiendo mucho los textos de Tomás Pérez Bejo y de Pablo Yankelevich, que han desarrollado este tema a profundidad. Las primeras leyes migratorias después de la Revolución, la ley del 26 y la ley del 28, tenían muchas restricciones hacia lo extranjero, ¿no? Era un texto que decía explícitamente que México debía aceptar, no solo aceptar, sino promover la inmigración de personas que fueran deseables y asimilables a la cultura mexicana y que fomentaran un buen mestizaje. Y por otro lado, rechazar a las personas que no fomentaran un buen mestizaje. ¿Cómo se tradujo esta ley en la práctica? Pues se hicieron unas tablas de cuotas por nacionalidades que se les daban a las autoridades migratorias, que en ese momento todavía eran los agentes aduanales, para que decidieran en función de esas tablas quién era aceptado y quién no era y quién podía representar un riesgo para el buen mestizaje. Entonces, por ejemplo, se aceptaba la entrada de europeos occidentales, franceses, ingleses, sobre todo españoles, porque fomentaban el buen mestizaje, mientras que se rechazaba la entrada de chinos, negros, otros asiáticos, indioasiáticos, judíos, gitanos, árabes, libaneses, porque ponían en riesgo el buen mestizaje porque no eran asimilables. Además, establecieron políticas que hacían más fácil la entrada de estos europeos, no se les cobraba un impuesto de entrada, obviamente la cuota, se reducían los años que tenían que pasar de residencia para poder solicitar la residencia permanente y después la nacionalidad, y se les exentaba de muchos otros impuestos. Mientras que a los otros, además de la barrera de entrada, se les cobraba un impuesto, se les ponían trabas para poder acceder al mercado laboral y a la vivienda, entre otras muchas barreras burocráticas. Quizá el caso más triste y emblemático de nuestro racismo histórico frente a distintos grupos extranjeros es el caso de la población china en México. La xenofobia, que es el término que se usa para el rechazo y la discriminación hacia los y las chinas, en México tiene una muy larga y muy vergonzosa historia, no solo de discriminación tal cual, hay mucha
evidencia de la propaganda que distribuía el gobierno, donde se retrataba a las personas chinas como sucias, portadoras de enfermedades. Se difundían riesgos falsos de qué pasaba si se tenían hijos con chinos o si se contrataba un chino, sino que todo esto derivó en un genocidio por parte de la población civil de Torreón, en una especie de pogromo donde se mataron a muchos chinos durante muchísimos años en nuestro país. Pero este problema de lo que provocó el mestizaje hacia afuera sigue vigente hoy en día, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, Inel, pero esto fue hace más de 100 años, ya estamos en otro lado, hoy en día ya nos consideramos una nación multicultural, está en nuestra Constitución, se reconocen las lenguas, diversas lenguas indígenas y el mestizaje está superado y ya nos reconocemos como una sociedad variada. Pues no, la verdad es que siguen muchas cosas muy mal. Hacia adentro, porque seguimos viviendo en una sociedad muy pigmentocrática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que según el color de tu piel es como te va en la vida, y hay muchos estudios que demuestran eso, y supongo que mis colegas hablarán y ahondarán más sobre este tema, pero también sigue todo muy mal hacia afuera, con la inmigración. Hoy en día no se estipulan cuotas según el origen étnico de las personas, pero en la Constitución, por ejemplo, sigue vigente que hay nacionalidades a las cuales se les tiene que dar prioridad en términos de cuántos años de residencia tienen que transcurrir para que puedan solicitar la residencia permanente y la nacionalidad, por ejemplo. Y el problema de racismo grave que sufren hoy las personas extranjeras que llegan a nuestro país tiene también que ver con las autoridades migratorias. ¿No? Con mi investigación, en donde he entrevistado a distintos extranjeros y extranjeras que llegan a vivir a México, pues evidentemente la experiencia de un español blanco que va a hacer su trámite de renovación de visa, por decirlo así, al Instituto Nacional de Migración, pues no tiene nada que ver, por ejemplo, con la experiencia de un hondureño negro que va a hacer cualquier trámite al Instituto Nacional de Migración. Las mismas prácticas que podemos sufrir o aventajarnos las y los mexicanos que somos blancos cuando vamos a hacer un trámite que seguramente nos va mucho mejor, pues le ponen trabas por el otro lado a un inmigrante hondureño negro que le dan vueltas, no lo atienden, lo maltratan, no le aceptan los papeles, le dicen, no, te falta una copia, tienes que regresar, etcétera, mientras que con el español se hacen excepciones. Bueno, mira, no pasa nada, le arreglamos por aquí. Y esto también impacta en las opiniones que tenemos nosotros como sociedad sobre los distintos extranjeros. Hay una encuesta del CIDE, donde, por ejemplo, ante la pregunta ¿cuál es su opinión sobre X grupo extranjero? Pues las opiniones positivas frente a los españoles son del 77.15% o en los estadounidenses del 74-49%, mientras que los hondureños son del 43% o de los guatemaltecos del 56%. Ya para terminar. Claro que me podrán decir, y tendrán razón, que este rechazo a distintos grupos extranjeros no solo se debe a su color de piel o su origen étnico y nacional, sino a otros elementos como su calificación laboral, sus estudios, su estatus migratorio, y tienen razón. Pero es claro que hay un componente de aceptación o rechazo hacia determinados grupos extranjeros que está mediado por el color de piel de las personas o la pertenencia étnica de las personas que llegan a nuestro país. Y en este sentido, ahora sí para terminar, es que el feminismo interseccional es muy útil, porque el feminismo interseccional juega un rol muy importante para comprender cómo el fenómeno del racismo en el mundo, pero también en México, nos atraviesa por distintos lados. El feminismo interseccional parte de la idea de que las personas tenemos identidades múltiples y en ese sentido somos víctimas de distintas opresiones. Un venezolano refugiado, residente permanente blanco, sufrirá discriminación xenófoba, por lo que se le dificulte conseguir, por ejemplo, un buen empleo o que un casero le rente un departamento. Pero una inmigrante indocumentada hondureña negra sufrirá de muchas otras discriminaciones en la calle, porque se ve diferente, porque es mujer, porque no tiene papeles. Tristemente es difícil investigar en México porque no existen tantos datos. El último informe de Oxfam, de Por mi raza hablará la desigualdad, incorpora la categoría interseccional, lo cual revela muchas cosas. Pero definitivamente creo que cuando analizamos la discriminación en México, tenemos que contemplar todas estas cosas que se nos cruzan, como género, color de piel, origen étnico, profesión, poder adquisitivo, nacionalidad, porque México fue y sigue siendo un país muy racista, muy clasista, muy xenófobo y muy machista. Gracias. Muchísimas gracias, Inel. Muchas gracias por tu participación.
Y ahora continuamos con Alejandro Cermeño. Alejandro Cermeño es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación por parte de la Autónoma de aquí, la UACBP. Es un escritor, es comunicólogo y también es artista potosino. Cofundó su compañía de teatro y se ha dedicado a dirigir y a producir obras musicales de impacto social con temas latentes que generen un bien común, que contribuyan a una mejor sociedad, así como laborar en distintos proyectos lingüísticos y de activismo social. Alejandro, después de esta brevísima introducción, te cedo la palabra. Muchas gracias, Erika. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok, me parece que sí. Va, muchas gracias. Primeramente, pues, por invitarme a hablar de este tema que es necesario, ¿no? Que se hable, ya con que se hable del tema, ya estamos politizando, ya estamos abriendo los ojos. Entonces, ya es un gran paso. Y hacer reflexionar a la gente también ya es algo importante. Y también hacernos reflexionar a nosotros mismos como colegas, ¿no? Con lo que estamos platicando. Bueno, me gustaría primero, antes de hablar, como dar un poco de la bibliografía de lo que voy a decir. Mucho de lo que voy a platicar lo saqué de una mesa redonda titulada Diálogo en torno al racismo en los medios de comunicación y los pueblos indígenas. Es una mesa de redonda que se llevó a cabo en Perú en 2011, en junio de 2011, y se me hizo muy interesante todo lo que las mujeres indígenas y hombres de Perú y de otros lugares como Guatemala, Nicaragua dijeron, porque creo que es mucho más importante ver la perspectiva de ellos, porque ellos son los que sufren el racismo, de la perspectiva de nosotros, que tal vez no sufrimos tanto racismo, ¿no? Entonces voy a comenzar. Primero, como comunicólogo, pues tengo que decir cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Para nosotros, la realidad es una construcción social, es decir, que tú como ser humano, tú creas mediante signos, mediante representaciones, mediante imágenes, el mundo tal cual como lo vemos. Entonces, todo lo que tú ves es un cúmulo de constructos, y todo eso hace ecologías simbólicas dentro de tu círculo social. Eso quiere decir que tú, por ejemplo, el abanico, en algunas partes de México se le dice abanico al ventilador, ¿no? Y eso es una parte es una ecología simbólica de todos los constructos sociales que se fueron yendo. Es un ejemplo tal vez muy sencillo, pero así nos vamos conformando todos nosotros. Entonces, nosotros somos actores dentro de la realidad, y lo que tú comunicas o lo que tú consumas va a incidir dentro de la realidad. Entonces, no puedes tú quedarte neutral ante este tipo de temas y pensar que no influyes. Tu silencio influye, así como lo que dices influye, ¿no? Entonces, todos somos creadores de lo que estamos viviendo y lo que estamos realizando como sociedad. Entonces, es importante aclarar primero eso. Con eso quise empezar. Pero bueno, entonces vamos con esto de las psicologías simbólicas. ¿Qué pasa con nosotros? Que somos, como mencionaban anteriormente, un conjunto de personas que no inició como Europa, por ejemplo, que no tuvieron una colonización como tal, pero nosotros sí, nosotros tuvimos unas guerras y nos educaron para comportarse a ciertas personas, en este caso los españoles, ¿no? Entonces, todo este conjunto de colonización va a estar siempre permeando nuestra cultura, porque vamos a seguir hablando y actuando y generación tras generación repasando y contribuyendo a esos pensamientos, ¿no? O bueno, en su mayoría, ahorita ya estamos personas que tratamos de cambiar eso, ¿no? Pero sí, son esos espectros los que estamos creando y los que nos influyen todavía actualmente, ¿no? Los que piensan que la colonización ya se acabó, pues yo creo que no, yo creo que todavía sigue representándose de muchas formas, pero ya no son tan explícitas, pero son muy implícitas. Entonces, a mí lo que me toca hablar ahorita es cómo influyen en medios de comunicación, y yo creo que los medios de comunicación, como el cuarto poder, el cuarto orden, son de los que más influyen ahorita para que exista el racismo, ¿no? Porque son ahorita todo lo que nosotros agarramos para construir nuestras ideas y así ser actores dentro de la sociedad.
Entonces vamos a hablar un poco de cómo empezó esto. Un poco de historia rápido. Primero, pues todos sabemos que la cultura era representada con imágenes. Cuando no había televisión, cuando no había nada, las imágenes hablaban y representaban lo que eras en ese momento, lo que era el individuo, y daban un conjunto de significados. Después nos vamos a lo escrito. Llegó la escritura y pudimos representar de otras formas lingüísticas lo que pensábamos como sociedad. Claro que la prensa escrita estaba orientada a un público letrado, en el caso de México, entonces era parte de una élite, porque a las personas indígenas o morenas en su mayoría no se les daba la oportunidad de leer ni de escribir porque no se les enseñaba, porque no quería que se les enseñase, ¿no? Después nos vamos a la innovación de la radio, que ya que es como un boom en la sociedad porque ya puede llegar a más sectores y ya es más incluyente. Claro que sigue permeando mucho ideología y mucha, ¿cómo se llama? Discursos y mensajes de control, pero aún así fue una apertura la radio para, pues, esas personas que no sabían leer pudieran al menos estar en eso. Claro que no todos tenían la posibilidad de comprar una radio, ni todos hablaban español, pero bueno, ya se abrió un poco más el panorama, ¿no? Luego ya nos vamos a lo que estamos ahorita actualmente, que es la televisión y el Internet, o la Internet. Y el Internet ahorita, la televisión es ahorita el poderío, porque es como platicaba Einel, o sea, vemos en las televisoras, en los paneles, etcétera, lo que está representado como sociedad. O sea, la sociedad mexicana está representada en esta televisión, ¿no? En los programas abiertos y nos dicen qué es lo que hay, lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, hablando ya de esto, tenemos que ver lo que estas televisiones quieren que veamos. Ese es el primer punto. Hay que cuestionarse lo que es natural y lo que no es natural dependiendo de lo que nos quieren decir las televisiones. Por ejemplo, platicaba esta Rosalina Tuyuk. ¿Dónde se ve lo indígena en la televisión? ¿Dónde está? Tú ves programas, las telenovelas son el ejemplo máximo de lo que era ser indígena, ¿no? La ama de casa, el drogadicto, el que robaba, etcétera, ¿no? El pobre, el miserable, el naco, etcétera. Es así como se estaba representando y como se sigue representando en las telenovelas. Entonces, hay que cuestionarnos por qué nos enseñan eso como lo natural, ¿no? Se nos dice que es como lo que está, ¿no? Porque, como comentaba, es muy importante lo que se comunica. Lo que comunica construye nuestras realidades. Entonces, si comunicas que el blanco es la guapa, la que va a tener éxito en la vida, y el indígena no, es el malo, es el pobre, es el que cruza la frontera haciendo destrozos, pues claro que te vas a quedar con esa idea y los estereotipos ahí se crean y de los estereotipos llega lo que es la discriminación. Entonces, es muy importante darse cuenta primero, ¿no? Y tener conciencia de lo que nuestros medios realizan. El día de ayer me puse en mi Instagram a cuestionar a mis seguidores y puse una serie de imágenes de las revistas sociales que están aquí en San Luis Potosí, en donde radican principalmente personas blancas. Y les dije, ¿qué notan aquí en estas revistas? El patrón. Y puse literal el primer screenshot que me encontré de sus cuentas de Instagram y tú ves pura gente blanca, ¿no? Pura gente blanca, pura gente blanca, pura gente blanca. Y esas revistas pues hablan de lo social y lo que está aceptado, ¿no? Entonces muchos se empezaron a cuestionar y también encontré en la publicidad de las universidades privadas en su mayoría gente blanca, gente con fenotipo europeo, que es la que está estudiando, la que es educada, la que la está haciendo en la vida, ¿no? La que puede estudiar. Entonces, claro que eso influye y eso comunica muchas cosas y transforma nuestra realidad, ¿no? Entonces, al nosotros ver puros anuncios con este tipo de personas, claro que se nos queda la idea de que es lo correcto, de que es lo normal. No hay espacio para lo moreno en los medios de comunicación porque asusta y porque se le quiere seguir en un espacio de opresión. ¿Y por qué pasa esto? Ustedes se preguntarán quién fue el malévolo que
quiso hacer esto, pues, como les decía, desde la colonización hasta nuestro día, han sido las personas blancas las que han tenido los espacios de poder, en este caso los medios de comunicación, y pues ellos claramente van a poner la gente en la que ellos vean representados, en la que ellos piensen y sigan perpetuando lo que es ser correcto, ¿no? Porque tenemos esta cosa de querer colonizar y de querer educar al indio, ¿no? Vamos a educarte porque estás mal, estás antiguo, eres ancestral, y nosotros somos blancos, somos europeos y sabemos que no, bueno, somos europeos entre comillas porque no lo somos. Entonces está todavía eso muy latente en los medios de comunicación, en los comerciales, en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y también les puse un ejemplo, no sé si vieron, compañeros, colegas, una imagen que fue muy, muy hablada de la leche Lala. Estaba una familia blanca, la que siempre vemos en todos los medios de comunicación, y una familia morena, más como pues diferente, que nunca hemos visto representada en los medios, ¿no? Y mucha gente empezó a decir, generación de cristal, ¿qué les pasa? Se enojan por todo, pero muchos de mis seguidores sí dijeron, oye, me abriste los ojos, sí es cierto, o sea, algo tan simple como un bote de leche, literal, se ve representado de esa forma, y así con todo, y espero haber sembrado un poco en sus ojos y que se den cuenta de ahora cada vez que ven un anuncio de alguna universidad, de algún evento, etcétera, quiénes están representados en esos anuncios y por qué da tanto miedo representar otras cosas o por qué no vende, y eso es otro punto. Lo indígena solo vende cuando se quiere comercializar con sus productos y con su creatividad. Y es hasta incluso chistoso como marcas que venden cosas indígenas tienen modelos blancas, o sea, ni siquiera como para darles un espacio de comercialización, quieren tenerlas como lo representativo, lo modelo, ¿no? Entonces, aquí entramos que si se les quiere, es solo para lucrar con ellos, o como decía Einel, para pues recordarlos, ¿no? Mira, aquí está, ya tenemos un museo, tenemos todo, pero hasta ahí. Y otra cosa muy, muy interesante que decían estas mujeres indígenas en este congreso, era que, por ejemplo, uno piensa que ya es inclusión el tener en los museos, no sé, la parte náhuatl, ¿no? Que esté escrito en náhuatl una parte, ¿no? O que en un noticiero se pueda traducir a quechua, etcétera. Y eso comentaban ellas que no es representación, o sea, simplemente estás maquillando el querer incluirlos, pero realmente una representación justa sería darles un espacio, que ellas y ellos crearan su espacio donde pudieran realmente hablar de lo que les interesa y de lo que crean, y así poder permear sus costumbres y tradiciones. Y muchas decían también que se tiene un cierto miedo, por ejemplo, en Perú les da miedo representarse como indígenas, yo creo que también aquí en México, o sea, ser indígena no es algo que te causa orgullo, porque ellos aprenden a que es malo, que no es lo que está representado, que no es lo aspiracional, entonces se están perdiendo las costumbres de esa forma, que al no querer seguir esa línea, se están perdiendo costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, que son, yo creo, muy valiosas y no deberían de perderse, ¿no? Entonces, después tocamos el marco legal. Las leyes, no es secreto que son muy importantes para regir, pero nos comentaban también, Rosalina, que no son suficientes. Tú puedes tener una ley, pero que se cumpla, que se haga realmente, es algo muy, muy complejo. Entonces, donde tenemos que atacar también, y es más importante, es en la construcción de nuestra comunicación, de nuestros complejos de qué es lo que está siendo representado, ¿no? Y no se trata de tirarle a los blancos como muchos blancos piensan que es lo que quieren o así, sino se trata de tener un espacio más diverso, que se vea que México no es solo un color, y que se vea que hay espacio para todos, ¿no? Y que lo indígena no es lo no educado, sino que es parte también de un conjunto de ecologías simbólicas y listo. Es lo que yo creo que debería ser. Decía Byung-Chul Han, un surcoreano, no sé si dije bien su nombre, espero que sí, que hay que dejar, que somos nosotros turistas. Ahorita en el mundo actual somos turistas, y tú viajas a un lugar, incluso aquí en México, tú llegas como turista, llegas a descubrir, llegas a ver qué onda, pero sabes que hay una diferencia, ¿no? Y él nos invita a ser peregrinos.
Si tú eres peregrino, llegas y abres la puerta y te abren las puertas. Y aquí vamos con lo de ser multiculturales o no. Yo creo que no hay que ser, o sea, está bien la multiculturalidad porque aceptas al otro, pero sigues viendo al otro como otro. Y no es el chiste, hay que ser transculturales y si se puede hiperculturales. Yo creo que sería la solución de ya dejar ver al otro como el otro y simplemente verlo como una persona con un conjunto de actitudes de constructos sociales. Y así ya todos dejar de ser turistas en nuestro propio espacio y convertirnos en peregrinos y abrir la puerta a quien sea, ¿no? Claro que esto es peligroso también porque tenemos algo que se llama capitalismo, que quiere tener una uniformidad, ¿no? Y quiere que todos sean iguales y quiere que todos se comporten y todos compren. Al final esa es su meta, que tú que comercialices lo que vendes, lo que piensas. Entonces hay que tener cuidado si queremos también llegar a la transculturalidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que con eso me despido, que pensemos como que la comunicación es algo muy importante e influye lo que tú consumes también, ¿no? También vemos las series de Netflix, por ejemplo, hay una serie que se llama Made in Mexico, que literal es puro gente blanca, rica, haciendo fiestas, etcétera, ¿no? O sea, y productoras como Netflix lo están produciendo estas cosas. Tú ves Monarca, La Casa de las Flores, Club de Cuervos, los principales todos son blancos. Y me extraña porque el 60% más, creo, de la población mexicana es morena, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra representación en los medios? Tiene que estar porque es importante que empecemos a ver que el talento, como artista lo digo, no tiene que ver con tu tono de piel, ¿no? Entonces también quería ver que los que hacen castings para estas cosas intenten romper estos paradigmas sin miedo e intenten, pues sí, poner su grado de arena e incluir a gente más diversa en sus producciones, ¿no? Iba a decir algo más, me está yendo, pues sí, me quedo con eso y intentar ser peregrinos y también nosotros abrir las puertas, ¿no? A quien lo desee. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora pasamos con la participación de José Antonio Aguilar. Él es economista por el ITAM y tiene un máster en Business Administration por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Después de un proceso de autorreflexión, él decide estudiar el tema del racismo en la UNAM para hablar abiertamente sobre el tema de este tema en México y posteriormente funda la plataforma Racismo MX, enfocada en hacer precisamente campañas educativas sobre el combate al racismo en México. Con esto, pues te agradecemos mucho, Pepe, por estar aquí y a tu plataforma también por apoyarnos en este evento. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Erika. Pues sí, en efecto, colegas, la verdad, porque siempre, además de aprender, pues es súper interesante escuchar como el estado de las cosas en este tema, ¿no? Y me toca hablar un poco de cómo se miden los efectos del racismo en México, cuáles son los caminos que se han tomado y hasta cierto punto un poco el debate detrás de esto, ¿no? Justamente como lo decía Einel, o sea, es difícil medir algo que no existe. O sea, ¿cómo mido la raza cuando yo ya sé que la raza no existe, ¿no? Entonces ha habido pues algunos enfoques que se han aplicado en México y desde luego en Estados Unidos. Últimamente el debate había sido también que si el racismo de Estados Unidos era mucho peor que el de México. Yo creo que son diferentes, pero esta bipolaridad en la población americana, por ejemplo, donde tienes una población afrodescendiente muy, muy clara y dividida de la población blanca, hace que sea, digamos, hasta cierto punto más fácil ver esas diferencias y poder medir los impactos del racismo, ¿no? En México, además de que no tenemos esa bipolaridad, yo cuando he expuesto este tema hablo de 4 polos, ¿no? O sea, por un lado sí tenemos, y polos grandes que desde luego no están mencionando otras minorías, ¿no? Pero en general tenemos estos polos de afrodescendencia que como ustedes bien saben, pues durante la época colonial hubo una migración muy grande de personas del continente africano en calidad de esclavos que han conformado poblaciones que hasta hoy día siguen existiendo y son parte importante de la población mexicana.
Luego, por otro lado, tenemos a la población indígena, evidentemente los pueblos originarios que aún el día de hoy obviamente mantienen sus tradiciones y sus lenguas. Por otro lado está la población blanca o estos descendientes de europeos que en el México independiente se les llamó criollos, ¿no? Y que todavía siguen como una población muy definida y que en el espectro socioeconómico ocupan los lugares más altos, ¿no? Y luego tienes esta masa crítica de mestizos, ¿no? Pero también dentro de los mestizos, si bien como lo describió Einel, pues está este abanico de tonos de piel, y dentro de esta masa mestiza, pues existen ciertas dinámicas también racistas, ¿no? Entonces, estos 4 polos, y si le agregamos el elemento de el mestizaje o esta idea mestizante, pues hace que sea más difícil de identificar el racismo y por lo tanto para los académicos de repente es difícil elegir como el enfoque correcto para medirlo, ¿no? Entonces, típicamente, para medir los efectos, quiero decir, y típicamente pues teníamos como formas de un poco identificar estas dinámicas poblacionales, pues para las personas indígenas, por ejemplo, ver quién hablaba una lengua indígena, ¿no? Durante la mayor parte del siglo XX, ciertas instituciones de demografía veían o medían quiénes hablaban lenguas indígenas como para determinar que ellos eran indígenas y poder hacer un relativo análisis de las condiciones educativas y de ingreso de esta subconjunto de la población. Pero pues había varios problemas, ¿no? Primero, pues no todas las personas indígenas seguían hablando su lengua, porque justamente por la misma dinámica racista, lo que sucedía era que dejaban de hablar la lengua en una suerte de blanqueamiento para dejar atrás sus costumbres y ser menos discriminados y entrar en esta dinámica de mercado que tuvo el boom en el siglo XX, ¿no? Esto por una parte. Luego, por otra parte, las poblaciones afrodescendientes, como no eran indígenas o no hablaban una lengua originaria, eran excluidos completamente de estas mediciones, ¿no? Entonces, esto generó pues ciertos problemas, subestimaciones y falta de claridad del estado de las cosas que estas poblaciones históricamente marginadas vivían, ¿no? Entonces, a principios de este siglo surge el proyecto Perla, que es el Project of Ethnicity and Race in Latin America en la Universidad de Princeton, en donde surge esta paleta de color, en donde de alguna manera, ¿no? Si bien es cierto que tiene sus críticas, de alguna manera trata de hacer ciertas mediciones para poder medir justamente esto de lo que menciono, ¿no? Esto que no existe, que es la raza, pero de alguna manera tenemos o teníamos que entender cuál era estas dinámicas sociales, ¿no? En México se retoma esta paleta de color en algunas encuestas. Por ejemplo, en México existe la encuesta ENADIS, que es la encuesta nacional de discriminación, que esta la implementa CONAPRED. Luego tenemos la encuesta de movilidad social, que hace el INEGI, lo hizo en el 2015, y luego con ayuda del Colmex y del Centro Espinosa Iglesias en el 2017. Luego también tenemos el módulo de movilidad social intergeneracional en el 2016, que también hizo el INEGI y con muchísima controversia, por cierto, lo vamos a ver más adelante. Y recientemente se publicó el estudio que ya mencionaba también Einel de Por mi raza hablará la desigualdad, hecho por Oxfam en el 2019, ¿no? Entonces, pues con estas herramientas se empezaron a hacer aproximaciones de cuál era el estado de estas dinámicas y sobre todo para medir los efectos del racismo y de la acumulación histórica de desventajas. Esto es muy, muy importante porque tampoco estamos hablando de, si bien es un corte transversal en el tiempo para ver los datos, estamos hablando de acumulación y cómo hemos arrastrado esas desigualdades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ENADIS nos dice que en 2017 hizo un corte y estimó que casi el 80% de la población mexicana tiene tonos de piel morena, desde claro hasta oscuro, ¿no? Si tomamos estrictamente pieles morenas, si quitamos las claras hasta oscuros, tenemos el 70%. Es decir, casi la mayoría de la población mexicana somos morenos y morenas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues ya lo mencionaba también nuestro colega de los medios de comunicación. Pues
para empezar, nos empieza a dar una idea de que no hay nada de representación en los medios y de que a lo mejor, pues ahí es interesante ver cómo se comportan estas poblaciones morenas en cuanto a educación, ingreso y riqueza y ocupación, ¿no? Entonces, voy a empezar también a hablar de educación. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar de educación, podemos ver estas desventajas que ya desde el inicio de la vida se empiezan a acumular y que después van a tener un efecto en la ocupación y luego, por supuesto, en el ingreso y de manera intergeneracional en la riqueza, ¿no? Entonces, vemos que en la educación, si tomamos en cuenta la población de entre 25 y 64 años por tonos de piel, estos son datos del módulo de movilidad social intergeneracional, vemos que las personas de piel más clara tienen más años de escolaridad que las de piel oscura, ¿no? Esto, pues, digamos que de entrada no nos sorprende tanto, pero sí es impresionante ver que entonces la mayor parte del país, que es de tonos de piel morena, tiene menos educación, años de educación que las poblaciones de tonos de piel más clara, ¿no? Entonces, pues eso ya nos va dando un poco una idea, ¿no? También en el reporte de Oxfam de Por mi raza hablará la desigualdad, se calculó un índice de orígenes sociales. ¿Por qué? Porque también existe la crítica que probablemente no todo esto sea por tono de piel, ¿no? Puede ser que la educación de mis padres tenga un efecto en mi educación, o la educación de mis abuelos tenga un efecto en mi educación, así como el ingreso familiar de cuando yo era joven puede tener un ingreso en la educación, y en el ingreso que yo pueda tener. Y esto es correcto, pero por eso en el informe Por mi raza hablará la desigualdad se habla de estas desigualdades acumuladas e históricas, porque si bien es cierto que si mis padres no tuvieron la educación necesaria, probablemente yo tampoco la tenga y se empiece a arrastrar, pero sigue concentrada en un tipo de población de tonos de piel más oscuros, ¿no? Entonces, entre más oscura tenga la piel, tengo más riesgo de no terminar educación primaria y así hasta los estudios superiores, ¿no? Y lo mismo, la probabilidad de tener estudios superiores es menor para las personas de piel morena y mucho más grande para sus contrapartes de tonos claros, ¿no? Entonces, ya de entrada estamos hablando de un embudo en donde hasta arriba se encuentran las personas de pieles más claras con acceso o con mayor probabilidad de acceso a estudios universitarios, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues si yo tengo unos más años de educación primaria, secundaria, preparatoria y estudios universitarios en tonos de piel más claro, entonces en el mercado laboral, ¿cómo se comportará? Pues evidentemente empieza como la bola de nieve y la mayor parte de las personas de tonos de piel más claro van a ocupar los cargos donde se requiera un nivel de escolaridad más alto, ¿no? Y esto se reveló en el módulo de movilidad social en el 2017, ¿no? En donde igual se usó la paleta de color de perla y se empezó a preguntar qué tipo de ocupación tenían las personas, ¿no? Entonces podemos ver que las personas con pieles más claras tienden a ser funcionarios, directores, o jefes o profesionistas, ¿no? Pues esto, si ya lo veníamos arrastrando desde la educación, se va a reflejar en la ocupación. Y de igual manera, las personas con tonos de piel más oscuros tienden a ser trabajadores de fábricas o artesanos o en realidad personal de apoyo o de limpieza, ¿no? Aquí quiero hacer como un paréntesis porque justamente estos resultados los tuiteó el director del INEGI en el 2017, Julio Santaella, en donde él decía los resultados de este módulo de movilidad social y el tuit fue todo un tema muy controversial porque si bien es cierto que estaba describiendo los resultados de este módulo, digamos que la forma de decirlo no fue la correcta y muchos intelectuales incluso lo tomaron como replicar el racismo, ¿no? Él usó las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas y las demás pieles más oscuras son artesanos, ¿no? Digamos que estaba dando casi como un decreto o como una definición de quiénes eran las personas de piel más clara y quiénes eran las personas de piel más oscura, ¿no? Entonces, pero bueno, esto, más allá de la controversia, es importante aclarar hoy a nuestra audiencia que pues finalmente no es que no haya personas morenas
que puedan acceder a ciertos puestos, o no es que no haya personas con tonos de piel más claros que puedan estar en una fábrica. No, esto es una tendencia, pero nos dice algo. Entonces, justamente depende de la academia determinar qué significa eso, ¿no? Esto es el valor de los estudios cuantitativos, ¿no? O sea, siempre tienen que ir de la mano porque el tema del racismo es un tema complejo que requiere muchas mentes, incluso multidisciplinarios, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico y etcétera. Pero bueno, regresemos a las cifras. Entonces, vemos que aquí, en el caso de la ocupación, pues tenemos esta tendencia y esto también en el punto de vista que hay un estudio cuantitativo, cualitativo que hace Eva Arceo del CIDE y Raimundo Campos del Colmex, lo hicieron en el 2014, enviaron currículums de hombres y mujeres con tonos de piel morenos y tonos de piel claros, el mismo currículum a distintas empresas. ¿Para qué? Básicamente para ver qué tanto había de callbacks o llamadas, ¿no? Si yo mando los currículums, ¿a quién le hablan más, no? Y los resultados, pues, son sorprendentes. Para empezar, pues al que más le hablaron fue al hombre blanco, ¿no? En segundo lugar, y no muy separado, estaba el hombre moreno, casi al mismo nivel de la mujer blanca. Digamos que entre estos tres no había tanta diferencia, ¿no? Sí, el hombre blanco estaba por arriba de los otros dos, pero digamos que la diferencia no era tanta. Sin embargo, la diferencia más grande fue de la mujer morena. Cuando mandaron los currículums, fue la que menos callbacks tuvo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues justamente lo que decía Einel hace un rato también, ¿no? Y nos sirve el feminismo interseccional. La raza y el racismo, digamos, o el peso del constructo social raza, tiene mucho más impacto en las mujeres que en los hombres, ¿no? Entonces, y obviamente, esto también ya lo sabemos por los estudios del feminismo, las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, en un entorno racista, pues esto se hace mucho más agudo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, si tenemos una masa de personas con tono de piel más oscuro, con menos oportunidades laborales, pues eso impacta en el ingreso y en la riqueza, ¿no? En el mismo módulo, pues vemos que de la población entre 25 y 64 años de edad, las personas de mayor ingreso, hay más personas de tonos de piel más clara que morenas. Y lo mismo en la riqueza. Hay más personas que tienen riqueza de tonos de piel más claro que de tonos de piel más moreno. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre ingreso y riqueza? Bueno, pues el ingreso es básicamente lo que uno gana de su trabajo, pero la riqueza básicamente es todo lo que vamos heredando de nuestras familias. Otra vez, es la desigualdad acumulada, ¿no? Entonces, estas cifras nos dan cuenta un poquito del efecto que tiene el racismo en la economía de las familias, ¿no? O sea, no solamente estamos viendo que son prácticas sociales, que son ya de por sí muy graves, ¿no? Como acceso a derechos, acceso a ciertos servicios como restaurantes, bares, o verse representado en los medios, sino también tiene un efecto directo en el ingreso y lo ha tenido durante todo este tiempo, desde los 300 años de la colonia y los 200 años que México ha sido independiente. Y pues por mi parte es todo y los invito a seguir reflexionando. Es un tema vivo. Siempre digo que el tema del racismo vale la pena debatirlo y tiene que ser de la mano de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil para instrumentar un esfuerzo coordinado y poder pues erradicar este problema social tan enquistado en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por tu participación. Ahora pasamos a leer los comentarios más destacados y de hecho se los voy a ir presentando aquí en pantalla. Caro Huerta pregunta si la apropiación cultural de las trenzas de algunos grupos indígenas se puede considerar como racismo. Enseguida, también Memo Carrizales nos comenta si hablamos de raza, concluimos que no hay razas en los humanos, por ende no debería existir el término racismo. Términos más apropiados son etnofobia o xenofobia. Luego, seguimos con
Esta, también de Caro Huerta, ¿se consideraría como racismo o machismo los comentarios de algunos hombres respecto a las marchas feministas y a la marcha que se realizó por la muerte de Giovanni? Luego, Donaldo pregunta, ¿será lo mismo clasismo que el ser racista? Montserrat Domínguez, mientras estaba en su participación, Einel preguntó qué es lo que opina acerca de la caravana hondureña, pero bueno, también si los demás foristas quieren comentar acerca de esto, está abierto. Y bueno, asimismo, la misma persona comenta que México igual es capacitista y menciona que un ejemplo de ello, que es, miren, ese niño es mongolito, ¿no? Refiriéndose al síndrome de Down. Diana de Ávila Palafox menciona lo indígena solo vende cuando está exotizado, cuando sus culturas son objeto de consumo que demuestra el poder adquisitivo y la conciencia de las élites. Y también ella misma pregunta, mientras estaba haciendo su intervención Alejandro, si diría que la sociedad moldea a los medios de comunicación, viceversa, o es un proceso dialéctico. Y por último, Esther González pregunta cuál es el trasfondo que tiene la palabra naco. He visto que muchos compañeros utilizan la palabra justificando que no es racista. Entonces, bueno, estos fueron todos los comentarios que el equipo de Trazos Urbanos y la Otredad consideró más adecuados. Y ustedes, foristas, tienen 3 minutos para responderlos. No sé si, digo, y también es, ok, perfecto, Pepe ya va primero. Y también, sí, no es obligatorio que ustedes digan algo más, pero bueno, Perfecto. Empezamos Muy bien. con Pepe. Gracias. Perfecto. Yo le quiero contestar a Donaldo, y esta pregunta es muy relevante, de si racismo es igual a clasismo. Bueno, clasismo refiere justamente a la, digamos, la discriminación o la violación de derechos con base en la clase social, ¿no? Es decir, si tienes menos dinero, te niegan derechos, te niegan ciertos accesos. Si en México existe el clasismo, claro que existe, pero con la exposición que vimos hace un momento, y si vemos la relación y la correlación que ya los datos nos arrojan, donde hay una correlación directa entre el tono de piel, el ingreso y la riqueza y la educación, estamos hablando que la pobreza en este país sí tiene un tono de piel y la riqueza en este país sí tiene un tono de piel. Entonces, en el momento en que nosotros en México estamos siendo clasistas, va asociado al racismo. O sea, racismo y clasismo en México van de la mano por todas estas situaciones de impacto económico que hemos visto. Ahora, un contraejemplo, ¿no? Podríamos encontrarlo en la película de Parasites, que fue muy famosa el año pasado, ¿no? Ahí vemos que hay mucho clasismo, ¿no? Cómo es la dinámica de la sociedad coreana con estas personas que se quedan atrás en el sistema económico, pero que de alguna manera ellos pueden entrar o fingir ser de la clase alta, porque desde el punto de vista fenotípico, pues no hay diferencia, ¿no? Probablemente algún acento por ahí, pero en realidad no la hay. Pero yo imaginaba cómo sería esa película en México, ¿no? Porque en México claramente también el tema de clase va asociado a un tema de raza, ¿no? O de raza, ¿no? Entonces, sí, en México racismo y clasismo va de la mano. Muchísimas gracias. No sé si quisiera continuar Alejandro. Adelante. Bueno, yo contestándole a Monse, me parece, y a Diana. Bueno, a Diana sobre si es dialéctico el asunto de perpetuar la blancura en los medios de comunicación. Pues yo creo que no, porque para que algo sea dialéctico tiene que haber una igualdad de condiciones, y en este caso no la hay. En los medios de comunicación, como decía, siguen permeando los empresarios blancos, el contratar actores blancos, guapos, etcétera, que cumplan con estos moldes de belleza para que las series tengan éxito, ¿no? Las series, las telenovelas. Entonces yo creo que más que una dialéctica es una imposición a la blancura, y porque
no, los morenos, los indígenas no tienen el poder ni el espacio para contraatacar a esto, ¿no? Y a veces no se dan cuenta, de que esto existe, y porque está tan normalizado ver anuncios con gente blanca, el ver gente blanca en las televisiones, en los noticieros, que así naces, así creces y así mueres muchas veces sin darte cuenta que nunca fuiste representado, ¿no? Y contestando de la caravana hondureña, y bueno, igual Iene nos puede completar un poquito más al respecto, pero yo creo que por lo menos desde la parte de comunicación, como comentaba, si tú te das cuenta en los medios de comunicación nada más se ve cuando los hondureños están siendo salvajes o se quejan del jabón sote, como por ejemplo sucedió, o sea, se ve la parte negativa de estas caravanas, ¿no? Y no se ve cuando ellos intentan realizar cuestiones legales, etcétera, que son más aceptadas como algo bueno, ¿no? Entonces, los medios nada más te enseñan una parte para que tú sigas viendo a los hondureños como lo que son, como lo que dicen que son, ¿no? Gente pobre que está buscando ir a Estados Unidos para trabajar de migrante, cuando pues es mucho más diverso y que te enseña nada más esa parte es muy engañoso. Entonces, es lo que yo opino, más ya hablar el por qué están migrando y todo, no me, creo que Inel nos podría completar más, Miguel o José Aguilar. Muchísimas gracias, Alejandro. Me parece que vamos con Miguel. Ya había pedido la palabra. Perdón, Deinel, perdón. Ya se escucha, ¿verdad? Muy bien. Voy a contestar el comentario que hablaba sobre dejar de utilizar la palabra racismo. Recuerdo hace poco haber visto una nota muy interesante de que cierto canal, me parece que era Cartoon Network, no estoy seguro, iba a retransmitir ciertas caricaturas de los años 90, pero con un mensaje al inicio de que sus posturas e ideas no eran las mismas a las que tenían hoy en día, pero aún así no las iban a censurar, es decir, no iban a censurar algunas imágenes, porque censurar el pasado significa negarlo, y de eso no se trata, de lo que se trata es de reconocer los errores e intentar corregirlos. Durante el debate hubo diversos comentarios de que la palabra racismo, pero hay que recordar que el lenguaje es un constructo social contextual. Y sí, creo que todos estamos de acuerdo en que no es la palabra más correcta, pero se utiliza con completa normalidad y por eso es necesario discutirla, para desmitificar e intentar mejorar. Me da muchísimo gusto que algunos de ustedes ya lo sepan, pero otras personas probablemente no del todo. Es por eso que, pues bueno, es importante discutirlo. Como vimos, la palabra racismo se basa en un concepto pues que no está bien construido como lo es el de raza, pero pues bueno, es por eso que son muy necesarios este tipo de foros para ir desmitificando y por eso fue necesaria su utilización. Por otra parte, con lo de la caravana migrante, en él contestará muchísimo mejormente, pero hace poco hice una investigación que se me hizo muy interesante, ya que cuando fue lo de la caravana migrante, estaba muy de moda todo esto de Donald Trump, en donde decía que los migrantes iban y le quitaban sus trabajos a los estadounidenses y no sé qué tanto. Total, cuando pasó la caravana migrante, aquí en San Luis Potosí, yo recibí muchísimos mensajes de WhatsApp, puras cadenas de estas personas vienen y nos van a quitar nuestros trabajos, porque el gobierno no ve primero por nosotros y luego por ellos, que nos vienen a invadir y no sé qué tanto. Pero incluso aquí en el mismo San Luis Potosí, en la misma zona industrial, hay una falta de ocupación de miles de personas. Entonces, vamos, no nos quedemos con las primeras impresiones, no porque un mensaje es sensacionalista, no porque un mensaje suena bonito, no porque nos encienda, no nos prende, nos provoca cierta emoción, es correcto. Entonces, qué bueno y agradezco nuevamente a la otredad y a todos mis copanelistas por abrir este tipo de espacios de expresión para ir desmitificando estas cuestiones, ya que un cambio estructural se logra desde abajo. Muchísimas gracias, Miguel. Einel, no sé si tú quieras comentar algo. Sí. Adelante. Bueno, oigan, espero estar a su altura. Ahora me pusieron la vara muy alta de que le voy a contestar mejor y ya no sé, espero. Bueno, voy a contestar, Montserrat, dos cosas que dijiste que creo que son muy importantes. La primera es sobre el capacitismo, que es una traducción de labelism, como dicen en inglés, de esta idea de que la sociedad está construida para las personas que no sufrimos ninguna discapacidad, y tienes toda la razón con tu ejemplo. Si esta hondureña hipotética que yo utilicé estuviera en silla de ruedas,
sufriría todavía de más niveles de opresión, y creo que es importante incorporar esa categoría en nuestros análisis, y frecuentemente porque estamos nosotros mismos inducidos en este mundo capacitista lo olvidamos, y creo que es muy importante. Lo segundo, respecto a las caravanas. Bueno, yo creo que con la inmigración en México pasa un tema parecido que con el racismo, de alguna manera porque se interceptan, y es que hablamos poco de la inmigración en México durante mucho tiempo. Como somos un país tradicionalmente expulsor, tema del que tampoco se habló mucho durante muchísimos años, pero cuando empezamos a hablar de migración, tanto en la academia como sociedad civil, pues nos enfocamos en lo que estaba pasando en Estados Unidos, y es hasta hace poco que empezamos a hablar de lo que pasa en México. Y en ese sentido creo que la caravana del 2018, que es importante recordar que no fue la primera, fue la más visible, pero no ha habido caravanas migratorias en nuestro país por muchísimos años, pues puso el tema en la agenda mediática y en la agenda académica. Por primera vez en muchísimo tiempo nos obligó a hablar de México como país receptor. Y lo que la caravana visibilizó primero es una política pública muy xenófoba. A lo largo de muchísimos años, México tiene una de las políticas públicas más xenófobas que hay en el mundo, inclusive comparado con Latinoamérica, ¿no? Somos un país que se tarda mucho en dar residencias permanentes, que da muy pocas garantías a los solicitantes de asilo y de refugio. Somos un país que tiene un nivel de porcentaje de inmigración bajísima, y eso es en parte por todo esto, y que además somos un país que le pone muchas trabas a los extranjeros y a los inmigrantes que llegan a México, ¿no? Desde no poder ser directores de facultades en la universidad hasta un sinfín de muchas otras cosas en contra de los extranjeros. Creo que en ese sentido la caravana nos puso a hablar del tema, lo cual era una obligación que teníamos pendiente como sociedad, y también empezó, como bien dijo Alejandro, a responsabilizar o a visibilizar, por decirlo así, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en cómo retratan las historias y en cómo hace que nosotros como sociedad formemos opiniones. Y entonces, al principio, cuando se empezó a retratar la caravana como en el sentido de pobrecitos, vienen huyendo, solo van a caminar por México, hubo una respuesta de la sociedad como muy solidaria, apelando a esta falsa noción del mexicano y la mexicana como solidaria, donde se arrojaron a entregarles víveres, etcétera. Muy poco se deterioró y muy poco cambió el discurso, porque también los medios de comunicación cambiaron el discurso, y entonces empezaron a enfocarse a muchísimas de estas personas viviendo en situación de calle, lo cual nos incomoda siempre como sociedad, ¿no? Las personas viviendo en sociedad de calle nos provocan incomodidades, como por qué está viviendo en la calle. Hubo una situación de contexto, y es que no pudieron llegar a Estados Unidos por la implementación de un nuevo protocolo desde enero del 2019 de Estados Unidos, de que obligaron a estas personas a esperar sus solicitudes, la resolución de sus solicitudes de asilo del lado mexicano, y entonces eso hizo que muchas ciudades, sobre todo ciudades fronterizas, empezaran a tener un flujo mayor del que estaban acostumbrados a recibir. Los albergues de sociedad civil se desbordaron, y bueno, eso también impactó en la opinión pública. Pero los medios también empezaron a retratar a una guardia civil conteniendo a estas personas, y yo lo repito mucho, si nosotros vemos en la tele a un policía armado con una metralleta de tiro largo, pues nos imaginamos que estas personas deben ser peligrosísimas, porque si no, ¿por qué les van a mandar, no, a esos soldados? Entonces empezamos a construir ideas en nuestra cabeza que después también se refuerzan con esta insistencia de los medios de comunicación de decir las nacionalidades de las personas que cometen actos delictivos, y es algo que vemos recurrentemente. Pandilla colombiana, violadores hondureños, venezolanos agreden, etcétera. Y entonces empezamos a configurar todas estas ideas de peligrosidad alrededor de estos grupos inmigratorios, que se mezclan con todo lo que ya dije en mi presentación del rechazo estructural que tenemos, ¿no?, hacia ciertos grupos inmigratorios. Muchísimas gracias. Gracias a los panelistas por haber respondido, ¿no?, por haber dado un poco de su tiempo para aprender más sobre este tema. Y con esto cerramos de parte de La Otredad y Trazos Urbanos. Solo nos queda agradecer nuevamente al Colegio San Luis y a Racismo MX por su apoyo para la organización de este evento, así como a Emilio Palomino y a Mariana Escutia, quienes tras bambalinas hicieron posible este evento. Muchas gracias también a la audiencia.
Gracias por darse este espacio para reflexionar al respecto y esperamos que lo que hayan aprendido hoy no se quede solo entre los que participamos, sino que lo lleven a su vida diaria, a sus conversaciones, a sus espacios y, bueno, podamos abrir juntos esta conversación que vimos que es demasiado necesaria, ¿no? Es muy necesaria tenerla. Y pues nos despedimos. Yo soy Erika López Amaro y muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Bye.